este videoblog vamos a hablar sobre la convicción de pecado. Hemos decidido venir a la Puerta del Sol. Este es el lugar donde predicamos, es el Oso y el Madroño. Y vamos a empezar definiendo qué es convicción de pecado. Convicción de pecado es un regalo que viene del Espíritu Santo. Es cuando tú sientes y entiendes que tu pecado es muy fuerte. Es la certeza, por eso se llama convicción, viene de convencer, de saber que lo que tú has hecho, que tu desobediencia, el que tú hayas quebrantado las leyes de Dios es muy fuerte. Y una de las funciones del Espíritu Santo precisamente es convencer de pecado. Muchas veces pensamos que yo puedo convencer a la persona que está a mi lado, o que yo soy el que tengo que hacer esa labor, pero únicamente el Espíritu Santo puede convencer a las personas de pecado. El Espíritu Santo vino para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y por esa razón también usamos los 10 mandamientos, son los que nos llevan a que la gente pueda entender qué es su pecado. Usamos la ley, hablamos del pecado, damos ejemplos del pecado, y cuando tú vas usando esas herramientas es como si tú le dieras al Espíritu Santo algo con que trabajar en el corazón de las personas. Sin convicción de pecado no va a haber arrepentimiento verdadero. Aún así, la convicción de pecado no nos asegura de que haya arrepentimiento después. Ahora, ¿por qué es tan importante la convicción? Lo importante es si realmente te das cuenta qué significa el pecado, qué es el pecado en los ojos de Dios, qué es lo que tú has hecho en tu vida, las mentiras, el robo, el adulterio. Entonces te darás cuenta que realmente necesitas a alguien que te salve, que tú mismo no te puedes quitar esa culpa, el pecado de tu vida, sino necesitas a alguien que venga a tu corazón y lo limpia totalmente. Otra cosa también es que te das cuenta que solo hay uno que es perfecto, solo hay uno que murió por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ahora, si tú no tienes convicción de pecado y dices que eres cristiano, pues va a ser difícil, porque ¿cómo vas a ser cristiano si no has experimentado que Cristo te ha salvado? A lo mejor te preguntas, ¿cómo puedo saber si hay convicción de pecado? Y la verdad es que sí podemos saberlo, es algo físico. Realmente aquí en la calle, cuando hablamos con la gente, tú puedes darte cuenta físicamente si la persona está experimentando convicción de pecado. Su mirada empieza a cambiar, se sienten incómodos, a veces hay un silencio incómodo porque sienten el peso de su pecado, sienten que es algo horrible y terrible delante de Dios. Entonces muchas veces también hay una reacción de querer irse, no quieren seguir hablando contigo, se sienten ellos incómodos, se sienten mal. Otras ocasiones lo que hace la gente es bajar la mirada. De repente tú estás hablando con ellos y cae convicción y hacen algo así como, porque se sienten la ofensa a Dios. Entonces hay estas señales físicas. Yo te animo que cuando tú hables con una persona, tú busques estas señales para que tú veas si realmente esta persona entiende su pecado, y si tú ves que no está entendiendo su pecado, pues tú vas llevando la conversación a un punto en el que tú des herramientas al Espíritu Santo. El otro día estaba aquí mismo hablando con un niño y le estaba preguntando si ha pecado alguna vez, y me dice que sí. Entonces le pregunté si era culpable o inocente. El niño se daba cuenta de su culpa delante de Dios. Entró en una convicción de pecado. Bueno, al principio él me miraba y seguía mirándome, pero cuando yo le pregunté, ¿cómo vas a estar delante de Dios? ¿Tú vas a poder entrar en el cielo siendo culpable? Me dice que no. Cuando le pregunté a dónde iría, me dice, al infierno. Allá va. Si alguien inocente tomara tu lugar en aquel momento del juicio, ¿tú lo aceptarías? Él me dice, no. Y le pregunté otra vez, digo, ¿estás seguro que no lo aceptarías? Y me dice que no.
empieza a llorar, pero llorar muy fuerte. En este momento llegaron sus padres, enfadados conmigo, dijeron a su hijo: ¿por qué estás llorando, hijo? ¿Por qué estás llorando? Me miraban a mí diciendo: ¿qué está usted hablando a nuestro hijo? ¿Por qué está llorando? Y el niño mira a sus padres y dice: porque no os he honrado. Luego la madre dice: ¿por qué, hijo? ¿Por qué estás llorando? Y le dice a ella: porque no te he obedecido siempre. Y la madre estaba así como que: pero eres un hijo, eres mi hijo, eres un niño, da igual. Y me mira y dice: no hables así a mi hijo. Y se llevaron al niño. Pero justo antes de irse, el niño dice: dame uno de estos tratados, yo quiero leerlos. Así es que, aún con los niños, va a haber convicción de pecado. Así es que ánimo, usa la ley, espera que el Espíritu Santo use las herramientas que tú le das al compartir.